Sí se ve. Ok. Entonces, habíamos hablado primeramente, según la clasificación de los protozoarios, habíamos abordado que los protozoarios se van a clasificar según su locomoción en pseudópodo, en flagelados, en ciliados y en esporozoo. Habíamos hablado de la giardiosis, ¿verdad? Que es una infección intestinal. Precisamente este parásito se va a alojar en el intestino delgado y va a presentar alta frecuencia en nuestro país. Es uno de los parásitos más endémicos de nuestro país. Se presentan también, ¿verdad? Eh, con afectaciones, más que todo en los niños y en pacientes inmunodeprimidos. Causan el síndrome de la mala absorción, ya que ellos se penetran en la mucosa intestinal del intestino delgado, valga la redundancia, y específicamente los flagelos se van a adherir a las microvellosidades, causándole mala absorción de los alimentos. Este parásito en adultos puede ser asintomático, lo que significa que no presenta ningún tipo de síntomas eh, para que vaya a causarle daño. Sin embargo, si se encuentra en las heces fecales de un adulto, deben de darle tratamiento adecuado. Vemos que su morfología, como su clasificación lo ubica en los flagelados, presentan 8 flagelos, ya lo habíamos visto, mencionado, y que teníamos diferentes tipos de especies, ¿verdad? La Giardia agili, que afecta a los anfibios, la Giardia muris, que afecta a roedores, aves y reptiles, y la Giardia duodenalis, que puede afectar al hombre, mamífero y ave. Y la Giardia lambia, que es la que estamos abordando hoy en el tema. Los trofozoitos tienen las características, ¿verdad?, de tener una forma de pera, tienen 8 flagelos, 2 hay en la parte ventral, 2 caudales, cuya función es la movilidad. Estos flagelos les sirve para moverse en el medio intestinal. Tiene una cara ventral, ¿verdad?, de forma de un disco bicóncavo o bilobulado que se observan, ¿verdad?, dividido. En la cara dorsal, que es la parte como por detrás de la cara del parásito, presentan, ¿verdad?, también los flagelos. Este trofozoito es la forma vegetativa que se alimenta y se reproduce. Nosotros ingerimos los quistes, que los quistes van a tener un tamaño aproximadamente de 15 milímetros de longitud y 10 milímetros de ancho, como vemos en esta imagen. Tiene acero ovalado. También se pueden observar en el interior, ¿verdad?, como unos restos que son los flagelos. Las paredes son transparentes y se dice que esta es la forma vegetativa e infectante del parásito. Quiere decir que cuando comemos alimentos contaminados o aguas contaminadas, van a ser a través de los quistes. Estos son introducidos a través de los alimentos. Luego, ellos cuando entran al intestino delgado empiezan a transformarse en trofozoitos, que va a ser su forma adulta, y liberar su flagelo, y luego pueden ser adheridos en la mucosa intestinal. La alimentación del parásito, él se alimenta a través de fagocitosis y pignosis, o sea que introduce los elementos del medio intestinal, por ejemplo, las sustancias nutritivas hacia el interior de su célula a través de la fagocitosis y la pinocitosis. Este parásito, ¿verdad?, tiene una reproducción por fisión binaria. Cuando se es trofozoito, se va a dividir a transformarse en quiste para luego ser liberado a través de las heces fecales. Epidemiológicamente dijimos que existen en grandes cantidades o afectan en gran
la mayoría de las personas, los niños, ¿verdad? Y en Nicaragua es una de las parasitosis más importantes. Su prevalencia a nivel nacional alcanza aproximadamente el 15%, siendo los más frecuentes a la orilla de los ríos, a la orilla de los cauces, etcétera, ¿verdad? Y siempre se van a localizar en los países tropicales y templados. Dijimos que su ciclo de vida va a ser habitar en el intestino delgado del hombre, se adhieren las microvellosidades del intestino por medio de un disco bilobulado, ¿verdad? Que ya le había explicado de la forma que tiene el trofozoito. Se alimentan y se reproducen del contenido gástrico o del contenido intestinal. Inician un proceso de deshidratación para enquistarse y transformarse en trofozoito. Luego este trofozoito, ¿verdad? Se convierte nuevamente en quiste. El trofozoito va a perder los flagelos, adquiere una morfología ovalada en forma de un huevito y redondeada para posteriormente convertirse en un quiste. Los quistes expulsados a través de las heces fecales, cuando son ingeridos nuevamente por un huésped nuevo, ya sea por la agua contaminada o alimentos mal preparados, estos llegan al duodeno donde se disuelven en las paredes quísticas, dando lugar a un nuevo tipo de parásito, en este caso a un parásito adulto. La patogenia, dijimos que por la presencia de los flagelos se fija en el intestino o en el epitelio del intestino, va a producir diversas alteraciones en las microvellosidades, va a disminuir la absorción de los nutrientes a las personas y va a tener una alteración fisiológica más o menos grave. Según el mayor deterioro del proceso de absorción, puede producirse o aparecerse una patogenia y puede influir en la nutrición de los huéspedes. El cuadro clínico que va a presentar va a ser la duodenite, epigastralgia, náusea, flatulencia, diarrea, duodenite y en casos crónicos la mala absorción, que va a ser el síndrome de mala absorción en los niños. El diagnóstico se va a hacer a través de un examen general de ese, que es la forma más común y tradicional. A través de un portaobjeto se coloca una gotita de solución salina o Lugol para ver. Cuando queremos ver bien los núcleos y los flagelos, le podemos agregar Lugol para que tengan una tonalidad cafecita, que quedan a colores las estructuras del parásito. También existen métodos para investigar anticuerpos que se desarrollan contra los parásitos a través de los métodos ELISA. El tratamiento vamos a utilizar metronidazol, secnidazol y furoselidona según el peso del paciente. Tenemos, siguiendo la clasificación según la movilidad de los parásitos, según su clasificación, su motilidad, tenemos la balantidiosis, que es causada por el Balantidium coli. El agente infeccioso va a ser Balantidium coli, y esta infección es por un protozoario que puede estar presente en las zonas tropicales, pero no presenta alta prevalencia, sino que se pueden aislar de las heces de los cerdos. ¿Cómo podemos evitar este tipo de parásitos? Recordemos que la balantidiosis, dije que era el protozoario, uno de los protozoarios de mayor tamaño y que es el único que presenta cilios para su movimiento. Entonces, por lo tanto, si decimos que este parásito puede encontrarse en las heces fecales de los cerdos, entonces lo que podemos hacer en el momento de la profilaxis o evitar contaminarnos con este tipo de parásito, debemos recordar que lavarse las manos con agua y jabón antes de tocar los animales, en el caso de los cerdos, también cuando se cambian los pañales de los bebés, y tener algún contacto con heces fecales de los animales, y antes de preparar las comidas debemos de tener las manos limpias.
También no tomar aguas que no sean tratadas. Yo les explicaba el otro día en el encuentro presencial que debemos de primero hervir el agua. Si tomamos agua de los ríos, podemos hervirla o clorarla. En el caso de las amebas no funciona mucho la cloración, pero sí podemos hervir el agua. Y también con la agua hervida, lavar nuestro alimento. Evitar el consumo, ¿verdad?, de las aguas que pueden estar contaminadas. Dijimos que epidemiológicamente es muy diferente que la Giardia lamblia. Este parásito se puede localizar en nuestro país, se han encontrado casos en Nueva Guinea y también en Sudáfrica. Se encuentran en países donde las personas están en contacto estrecho con los cerdos y donde el saneamiento ambiental es deficiente, o sea, no limpian los criaderos de los cerdos y por lo tanto ahí podemos encontrar el reservorio de este tipo de parásito. Aproximadamente se conoce que a nivel nacional hay un 0.47%, siendo los más frecuentes igualmente, ¿verdad?, la sierra y las orillas de los ríos, cauces o las zonas selváticas. El hombre, ¿verdad?, y el cerdo son los únicos reservorios y se puede transmitir a través de las heces de dichos animales, tanto los cerdos como de los humanos. También nos podemos contaminar a través de los alimentos y aguas contaminadas. Recordemos la morfología de este parásito. Les dije que es uno de los protozoarios de mayor tamaño y que mide su quiste aproximadamente de 45 a 70 micrómetros y su trofozoito puede medir desde 50 a 200 micrómetros. Como se observa en esta imagen, el quiste es mucho más pequeño que el trofozoito, sin embargo, se clasifican entre los protozoarios de mayor tamaño. Más o menos este gráfico representa el ciclo de vida, ¿verdad?, donde las heces fecales de los cerdos nos podemos contaminar y luego ingerirlo a través de los alimentos y se pueden localizar en el intestino grueso. Ellos luego son arrastrados a través de las heces fecales y los podemos obtener el diagnóstico a través de un examen general de heces. Ya habíamos hablado, ¿verdad?, del trofozoito, que es de mayor tamaño y que para poderlos encontrar en heces fecales, que es muy difícil, se puede emplear la técnica de Baerman, que es una técnica, ¿verdad?, para encontrar este tipo de parásitos. Ya dijimos que para poder eliminar este tipo de parásitos debemos de tener dos tipos de control, un control individual y un control colectivo. Individual, obviamente, nos toca que lavarnos las manos y cuando hablamos del control colectivo es que ahora en día los criaderos de cerdos tienen que tener una evaluación sanitaria o un control sanitario para saber dónde eliminar las heces fecales de estos cerdos y que no corra riesgo la población cercana a estos criaderos. Vamos a abordar también, ¿verdad?, entre los temas que continúan, tenemos los Clostridium, Cryptosporidium, perdón, que este parásito es una especie de ameba que puede afectar a los pacientes inmunodeprimidos a través de causándole abundante diarrea. Casi siempre este parásito se asocia a los pacientes VIH positivos. Cuando ellos presentan abundante diarrea, se pueden observar este tipo de parásito. Se puede hacer el diagnóstico a través de las heces fecales, teñiéndolas con una tinción especial y se le dice que se hace una tinción de Baar en frío. Esa técnica se utiliza para identificar este tipo de parásito. Se dice que son vacuolas, ¿verdad? Y presenta otras vacuolas centrales, esa es la morfología de los quistes, y tienen un desplazamiento del citoplasma hacia la periferia. Entonces, cuando observamos este tipo de parásitos, estamos hablando de los Cryptosporidium.
¿qué vamos a darle a este tipo de parásito? Normalmente es asintomático, no causa ningún daño. Sin embargo, si se encontrara en pacientes que presentan síntomas, puede causarle alguna patogenia y también puede estar asociado a otro parásito patógeno. El tratamiento adecuado es la metronidazol en dosis de 750 miligramos cada 8 horas durante 5 días y también con emetina y dehidrametina, fluorosolidona y otros antidesparasitantes, ¿verdad? Para los protozoarios. ¿Qué vamos a evitar? ¿Cómo podemos evitar este tipo de parásitos? Lavándonos bien las manos, tomando las medidas higiénicas, ¿verdad? Mínimas, evitar el consumo de algunos alimentos que pueden estar contaminados, también utilizar la agua potable, que es mejor, y hervirlas en caso de que no tuviéramos agua potable o segura. También podemos prevenir limpiando y desinfectando las superficies de nuestro hogar y del trabajo. Voy a abordarle, ¿verdad? Según según la secuencia que tenemos en el sílabo, nos corresponde ver la malaria, ¿verdad? Porque ahora vamos a entrar a los protozoarios tisulares. Hemos abordado los protozoarios intestinales. ¿Están viendo la pantalla, muchachos? ¿Qué le estoy presentando ahorita? Ayúdenme. No sale la cámara donde sale usted. Ok, vamos a revisar. Déjenme ver. Es que creo que cerré la presentación de PowerPoint. Y ahora, chicos, enfermedades de la sangre, así dice. Y ahora sí. Ok. Entonces, siguiendo el sílabo, para esta semana nos toca abordar las enfermedades, ¿verdad? De la sangre. En este caso son también protozoarios tisulares según la clasificación que llevamos. Habíamos hablado de la ameba, que según su clasificación se clasifican por la locomoción de pseudópodos que se mueven, los flagelados que ya vimos, ¿verdad? Las giardias lambias, y también teníamos que ver las tricomonas. Yo creo que les compartí una presentación sobre tricomonas y tenemos los ciliados y por último los esporozoos. Estos esporozoos pertenecen a la clasificación de protozoario según los parásitos tisulares. Habíamos hablado de los anteriores que afectan el intestino grueso, el intestino delgado. Sin embargo, estos esporozoos van a afectar la sangre. Entre ellos tenemos las malarias, la tricomoniasis, la leishmaniasis y la toxoplasmosis. Estos son enfermedades que afectan la sangre. Nuestro objetivo va a ser conocer principalmente las características de las enfermedades causadas por protozoarios tisulares como malaria, toxoplasmosis y leishmaniasis y Chagas. Recordemos que vamos a hacer un trabajo, vamos a hacer una presentación de PowerPoint donde vamos a participar y vamos a hacer 3 grupos donde están cada integrante, va a haber un líder. Vamos a tener una presentación para la próxima semana, el día miércoles de la próxima semana será la entrega o la presentación de esta diapositiva de leishmaniasis y Chagas. Ahorita vamos a abordar en este momento las enfermedades de malaria y la enfermedad de toxoplasmosis. La tripanosomiasis y la leishmaniasis es el trabajo que les voy a dejar de investigación. La malaria, ¿verdad? Es una enfermedad causada por un agente llamado Plasmodium vivax, o bueno, Plasmodium. Y hay 4
especies de Plasmodium. Tenemos el Plasmodium vivax, el Plasmodium falciparum, el Plasmodium oval y el Plasmodium malarial. Tenemos entre ellos, ¿verdad? Este Plasmodium es el que causa la malaria. Se dice que hay entre los parásitos a nivel mundial, el 80% de muertes que han ocurrido ha sido por la presencia de malaria. Surge en países sudafricanos, ¿verdad? Inicia en esa parte del mundo este tipo de casos. Dijimos también que esta enfermedad puede afectar especialmente la sangre. Son parásitos que se alimentan de los nutrientes que tiene la sangre. Habíamos hablado de las etapas que puede ocurrir o las características clínicas que pueden presentar este tipo de padecimiento. Primero dijimos que la malaria es causada por las especies de Plasmodium. Estos Plasmodium hay 4 géneros: vivax, falciparum, malariae y oval. El vivax, si ustedes observan, este es el trofozoito, este que forma un anillito con una cromatina de color rojo y se va tornando de mayor tamaño para reproducirse dentro del eritrocito a convertirse en un esquizonte. El esquizonte rompe el eritrocito y libera para invadir otro eritrocito. Entonces las etapas del Plasmodium van a ser trofozoito, esquizonte, gametocito. Estos van a ser diferenciados, ¿verdad?, por la especie según su morfología. El Plasmodium vivax, si ustedes observan, es como una redondito dentro del eritrocito, y cuando es trofozoito presenta solo un anillo con una cromatina. En cambio, el falciparum puede tener un anillo o puede tener varios trofozoitos dentro del eritrocito. Esto que está aquí, que les estoy señalando con la flechita, es el eritrocito, y estos son los parásitos, los anillitos que están aquí. Luego tenemos, ¿verdad?, que también puede transformarse en diferentes etapas. Cuando él llega a la etapa de gametocito, él tiene una forma de bananito. Entonces, para nosotros diferenciar entre Plasmodium vivax y entre Plasmodium falciparum, vamos a observar a través de un frotis sanguíneo, que eso lo vamos a hacer en el laboratorio, cómo tomar una muestra de gota gruesa, colocarlo en una laminita y teñirlo, y luego pasar a observarlo al microscopio. Si se fijan, el gametocito en vivax es redondo, en cambio el falciparum es un bananito. En el malariae es bien parecido al vivax, pero lo diferencia que tiene doble cromatina en el trofozoito. Y tenemos el oval, ¿verdad?, que también es un poco parecido al vivax, y que a lo mejor al identificar al microscopio no podemos diferenciarlo, pero que nos lleva a que en Nicaragua el único que ha habido endemia es de Plasmodium vivax. El más frecuente en Nicaragua ha sido Plasmodium vivax. El falcíparo, se han encontrado algunos casos, pero se dice que este tipo de afectación es un poco virulento. Las especies más importantes de estudio para nosotros en Nicaragua ha sido el Plasmodium vivax. El Plasmodium falciparum se va a caracterizar por mucha virulencia, o sea, puede llevar a la muerte al paciente. Se transmite a lo humano por la picadura del zancudo anófele hembra que se encuentre infectado. ¿Cómo se infecta el parásito? Obviamente que él absorciona la sangre de un paciente que esté enfermo y que tiene la presencia de los trofozoitos, de los gametocitos, en el cual introduce al torrente sanguíneo los esporozoitos. O sea, él absorbe un trofozoito y él se va a transformar dentro del parásito o dentro del zancudo, se va a transformar en esporozoito.
Cuando este zancudo vuelve a picar, que ya le va a transmitir el parásito a la especie humana, va a introducir los esporozoitos. Entonces, si yo les pregunto, a ver, Yamilet, ¿qué fase del agente o qué fase del plasmodio va a andar el anófilo o el zancudo hembra? ¿Cuál va a ser la fase del parásito? A ver, Yamilet. Yamilet. Se introduce en el torrente sanguíneo primero. Sí, Después, ¿qué fase del parásito va a andar en un zancudo? Mire que aquí le estoy señalando. esporozoitos. El esporozoito. Entonces, cuando el zancudo absorbe, dentro de él se le va a transformar el esporozoito. Entonces, si le vuelve a picar el zancudo a otra persona, va a ser la fase esporozoito. Ella va a penetrar rápidamente, va a llegar primero al hígado y va a invadir las células hepáticas. Estas células hepáticas, ¿verdad? Cuando el esporozoito se transforma en merozoito, va a romper el hepatocito y va a salir a la circulación a invadir el eritrocito. Entonces, vamos a clasificar a la malaria o la enfermedad de malaria en dos fases. Una, eritrocitaria, y la otra se va a llamar exeritrocitaria. ¿Por qué se va a llamar exeritrocitaria? Porque va a estar dentro del eritrocito. Ups, se me fue. Ahora que vamos a ver que se me fue el zoom. Nos vamos a reconectar. ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, se escucha. Ok. Nos vamos a salir para reconectar porque